Jorge, buen día, le saluda Rubén Atahuichi. Buenos días, Rubén, agradecerte por el contacto y enviar un saludo siempre respetuoso a toda la audiencia que tiene el programa. Hay varios temitas, Jorge, por hablar en esta entrevista con La Razón Radio. Primero, esta disposición adicional del presupuesto general del Estado que está causando polémica. Nosotros nos preguntábamos, obviamente sin el conocimiento técnico ni las valoraciones que en su momento hubieran hecho las autoridades del gobierno, que es tan crucial esta medida que había sido incluida en el proyecto de ley del presupuesto general del Estado. ¿Por qué no se puede resolver a tantos meses este problema? ¿Nos puede explicar, viceministro? Así es, Rubén. Yo diría que es una necesidad para el país contar con normativa que nos permita realizar un mejor control y fiscalización a aquellos actores de la comercialización que almacenan grandes cantidades de productos, no precisamente para abastecer el mercado interno, sino más al contrario para cometer el ilícito del contrabando. Hemos encontrado durante todo este tiempo de controles que realizamos permanentemente inmuebles abarrotados de miles de cantidades de litros de aceite, por ejemplo, miles de quintales de arroz, de harina, de azúcar, maples de huevo, etcétera, en domicilios muy cercanos a las zonas fronterizas que tenemos con el Brasil, con el Perú, con la Argentina. Sin embargo, no tenemos una normativa para hacer un control respecto a estos temas, ¿no? Han habido varios operativos, por ejemplo, en los cuales se ha decomisado, se ha incautado, se ha confiscado los productos que están saliendo por contrabando y resulta que no sabemos luego qué hacer con ese producto que ha sido decomisado. Hace un par de semanas, por ejemplo, Lucha contra el Contrabando realiza un operativo, comisa 40 toros que estaban saliendo al Perú vía contrabando, los comisa, los lleva luego al cuartel y luego no se sabe qué hacer con ese producto. Si destruirlos, como dice la ley, cuando se trata de un producto que ingresa por contrabando. En este caso es un producto que está saliendo del país, es un producto que tiene factura, que se ha comprado dentro del territorio boliviano y que tiene un propietario. Pero en este caso, ¿qué hacemos cuando esos toros estaban saliendo por contrabando al Perú? Lo destruimos, lo regalamos, lo faineamos. ¿Cuál es la norma que nos respaldaría realizar esa acción? Entonces, así sucede con los otros productos, ya se convierte en una papa caliente, como quien diría, en las manos de las autoridades que realizan estos operativos, porque al final no se sabe qué hacer con ese producto incautado. Unos dicen, pero entreguen a EMAPA y EMAPA que venda a precio justo. EMAPA no quiere recibir el producto porque dice la ley, la norma, a nosotros no nos faculta comprar productos que están de contrabando, que están saliendo de contrabando. Nosotros compramos productos de los productores. Entonces entreguen a desarrollo agropecuario para que ellos a través de las ferias al campo a la olla puedan vender directamente estos productos. La misma respuesta nos da desarrollo agropecuario, que no pueden ellos comprar porque ellos no compran, ellos realizan ferias para que los productores vayan y vendan sus productos a precio de productor. Entonces no hay una norma que defina cuál va a ser el procedimiento, qué instituciones van a participar y cuál va a ser el destino de estos productos que son incautados. Y para ello se ha planteado, en razón a ese contexto, esta disposición adicional para que de esa disposición adicional se desprenda un reglamento en la cual se establezca el procedimiento o los alcances, los montos, el destino, etcétera, etcétera, que actualmente no la tenemos. Por eso es una necesidad contar con estas normas que nos permita, te reitero, realizar estos controles y fiscalización y de esta manera proteger la economía principalmente de la población boliviana. Pero no se ha entendido así.
o maliciosamente no lo han entendido así y están utilizando la disposición séptima ya como un pretexto para generar un paro nacional, una movilización innecesaria, ¿no? Cuando es una norma que, te reitero, necesitamos para mejorar los mecanismos de control y fiscalización, pero principalmente el destino de los productos que van a ser decomisados o incautados. Hablábamos nosotros el otro día con el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, don Pablo Pacheco, Pablo Camacho, quien nos decía que no hay en la norma que se diga esto que se argumenta a través de distintas autoridades del gobierno, lucha contra el contrabando, se dice confiscación y punto, y eso no está claro. Es más, ellos propusieron una alternativa para la derogación de esa derogatoria de esa norma, un proyecto de ley alternativo. ¿Qué posibilidades hay de acordar con los empresarios una nueva norma? Si bien la semana pasada han fracasado los intentos de diálogo, es posible una nueva convocatoria. Bueno, primero que no es una alternativa el proyecto que ellos han presentado a la Asamblea Legislativa, porque no es alternativa pedir la derogación, ¿no? Eso no es alternativa, eso es simplemente sostener una posición que ellos la han manifestado, es decir, derogan, sacan esa normativa porque eso afecta, dice, al sector industrial, empresarial, productivo, cuando el objeto y el alcance es diferente. Entonces, para poder aclarar estas lecturas, estas interpretaciones, y explicarles el contexto, el alcance de la disposición séptima, pero también atender las preocupaciones que tienen ellos respecto a la disposición séptima, los hemos invitado a un diálogo para que juntos elaboremos el reglamento de esta disposición séptima y le pongamos candados en la disposición séptima y en su reglamento para evitar afectación al sector productivo, empresarial, industrial. Es decir, que se señale expresamente, como han planteado los gremialistas, que se señale expresamente que, por ejemplo, la disposición séptima excluye al sector gremial del comercio minorista en el control y fiscalización. Hubiéramos trabajado en el mismo sentido con la industria, con el sector privado, pero lamentablemente ellos no quieren participar del diálogo. Dicen, no, ¿para qué vamos a ir al diálogo? Primero tienen que derogar. ¿Pero por qué vamos a derogar si necesitamos esa norma para efectivizar y mejorar los controles y fiscalización? No a ellos, sino esta otra actividad del comercio que se da dentro del país, pero que tiene un destino que es el contrabando y que eso afecta a la economía, tal cual hoy está sucediendo con la carne de res, por ejemplo, que producto precisamente de una norma que mejore los mecanismos de control y fiscalización, hay contrabandistas que compran la carne en el Beni, en Santa Cruz, pagan un precio alto y sacan ese producto vía contrabando. Entonces, ese precio alto que están pagando a los ganaderos ya queda como una regla para vender también al comerciante boliviano. Entonces, el comerciante boliviano va y tiene que pagar 20 bolivianos el kilo de carne en el Beni, y el kilo gancho va a costar 40 bolivianos y al consumidor le va a llegar hasta 80 bolivianos el kilo. Entonces, necesitamos estas normas para, Rubén, para seguir trabajando y protegiendo la economía de los bolivianos. Está un paro nacional en ciernes, el Comité Pro Santa Cruz se ha sumado a esta determinación, va a acatar, dice el lunes. Estamos en conflicto a propósito de esa disposición adicional séptima. Ya que toca el tema de la suspensión de las exportaciones de carne, ¿cuál es la medida? Si usted conoce bien, no es de sus despachos este tema, pero como autoridad de gobierno debe conocer la determinación que dispone la suspensión. Nos preguntábamos también con un dirigente de los comercializadores de carne, ¿qué medida es la que dispone esta pausa? No hay decreto, hemos revisado la Gaceta Oficial, no hay resolución ministerial, también hemos revisado. ¿Bajo qué parámetros se ha dispuesto esta pausa en la exportación de carne, viceministro?
Sí, son acciones que permite la gestión pública a las autoridades del sector a no otorgar o a otorgar los certificados de exportación. Está dentro de la normativa vigente que establece la política de exportación, donde en el marco de la seguridad alimentaria se señala que en la medida que se garantice el abastecimiento y el precio justo de los productos en el mercado interno, pues las exportaciones son normales, ¿no? Es decir, primero se tiene que garantizar el abastecimiento del producto interno y el excedente, lógicamente, tiene que ser exportado. Cuando no se cumple con aquellos requisitos, entonces no se emite los certificados de exportación. Se suspende temporalmente hasta que se restablezca la misma, ¿no? Y en ese sentido ya lo hicimos con el aceite, cuando no había aceite en el mercado, y si había, estaba hasta en 20 bolivianos el litro, y eso afectaba a la población. Lo que sucede actualmente con la carne es lo mismo. Muchos puestos de venta ya de carnicerías han cesado, porque ya no es negocio vender la carne de res en los mercados, porque sencillamente ya no hay venta. Comprar el kilo de carne en 70, 80 bolivianos ya es inaccesible para un gran sector de la población boliviana. Entonces se está afectando al abastecimiento porque el ganadero no le interesa eso, ¿no? Al ganadero le interesa vender su toro, su vaca al mejor precio que le ofrecen. Y quien le ofrece un mayor precio, reitero, es el contrabandista, porque le es muy cómodo comprar en 20 bolivianos el kilo de carne vivo en el Beni, llevarlo el toro hasta el Perú y allá venderlo en 100 bolivianos. Entonces, eso afecta a la economía de la población y afecta a la oferta del producto dentro del mercado. En base a esos criterios es que se toma esa decisión, y aquí hay que aclarar a la población lo siguiente. Hemos escuchado a los representantes del sector de que esta suspensión de la exportación de carne va a provocar un daño económico de más de 220 millones de dólares al sector, que eso es absolutamente falso, ¿no? Porque la suspensión de la no otorgación de certificados por la exportación es temporal. Puede durar días o puede durar una semana, tal cual ha ocurrido con el aceite, y esa decisión, esa solución está en manos de los ganaderos. Ellos garantizan el abastecimiento y bajan los precios, inmediatamente se otorga los certificados de exportación. Por lo tanto, no estamos hablando de una suspensión de todo el año, es temporal en la medida que esto se resuelva, ¿no? Por lo tanto, no es cierto también de que se esté negando la exportación de este producto. Todos los contratos de exportación, Rubén, han terminado en diciembre del año pasado. De acuerdo a lo que ha informado el ministro Néstor Huanca, para la gestión 25 no existe todavía una sola solicitud de exportación de carne. Entonces, no se puede hablar de que estamos provocando incumplimiento de contratos, porque no hay una sola solicitud de exportación. No se puede hablar de que esto está provocando un daño de 220 millones de dólares. No es para todo el año, es temporal, puede ser 2, 3 días, como puede ser 1 o 2 semanas, ¿no? En la medida que esto se solucione. Por lo tanto, las exportaciones están garantizadas, Rubén, siempre y cuando se garantice el abastecimiento del producto en el mercado y que los precios sean justos. Muy bien, viceministro, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido de hablar con nosotros. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Rubén. Gracias le decimos al viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva.